Ingeniero, compañeros, en esta oportunidad el grupo número 1 va a exponer sobre la comparación entre la directiva número 019-2019 del Gobierno Regional Amazonas y el capítulo 6 de obras del Decreto Supremo número 344-2018. Los integrantes del grupo número 1, Avellaneda, Darling Manuel, Cachay Noblejas José Armando, Castro Suta Yajaira Lisbeth, Ciesa Cruzado Clario Dalis, Dávila Santos Ronnie Stalin, Franco Quiroz, Yasmín Janet. En esta oportunidad, mi persona, José Armando Cachay Noblejas, va a exponer el tema de comparación. La introducción. Bueno, hacer una comparación, ¿no?, entre estos dos, entre la directiva y el decreto supremo. Para eso, antes de comenzar, quiero aclarar sobre la directiva, ¿no? La directiva se va a realizar sobre obras que van a ser por administración directa, mientras que el decreto supremo número 344 hace referencia de obras por contrata. Bueno, la finalidad de la directiva, bueno, es mejorar la calidad de la ejecución de los proyectos, ¿no? Cumpliendo así con todas las normas técnicas, incrementando lo que es eficacia y eficiencia en la gestión de inversiones, ¿no? En cuanto al decreto supremo, la finalidad es establecer normas que están orientadas, ¿no?, a maximizar el valor de los recursos públicos, ¿no?, que se invierten, y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en la contratación de bienes. Expediente técnico. Cuando nosotros hablamos de expediente técnico, en cuanto a la comparación, en la directiva número 019-2019 del Gobierno Regional, hace referencia que está a cargo de la Gerencia Regional de Infraestructura, a través de la Subgerencia de Estudios, o la que haga sus veces, y se elabora luego de una declaración, ¿no?, de viabilidad de lo que es proyectos de inversión pública, ¿no? Eh, en cuanto a su evaluación y revisión de este expediente técnico, está encargado por la Subgerencia de Estudios, ¿no?, que es la encargada de su evaluación, revisión y emisión del respectivo informe. En cambio, lo que es obras del Decreto Supremo número 334, en el artículo 188.1, nos menciona que durante la elaboración del expediente técnico de obra se cuenta con un jefe de proyecto, quien es el responsable técnico de su elaboración. En este caso estamos hablando de un proyectista. Nos hace referencia también que dentro de los 15 días calendarios del inicio del plazo de ejecución de obra, para el caso de obras cuyo plazo sea menor o igual a 120 días, ¿no? Y para obras que sean mayor a 120 días calendarios, nos dan un plazo de 30 días, ¿no?, calendarios. Presidente de obra. Como sabemos, que en todo proyecto, ya sea por administración directa o por contrata, se tiene que contar con un residente de obra, ¿no?, el cual, según la directiva número 019-2019, hace referencia que el residente de obra es el responsable de su ejecución del proyecto, ¿no? El cual también se hará mediante un concurso público, ¿no?, de precios para poder así asignar un residente de obra. En las principales funciones de residente de obra, para el caso de obras ejecutadas por lo que es administración directa, el residente tiene una dependencia directa y orgánica de la entidad, ¿no? El residente de obra es el responsable directo de la ejecución física y del control financiero de la obra. En cambio, en el capítulo 6 de obras del Decreto Supremo, nos dice que durante la ejecución de la obra se cuenta de modo permanente y directo con un profesional, ¿no?, que esté colegiado, habilitado en la especialidad que se está realizando el proyecto, ¿no?, con una previa conformidad de la entidad, como es el residente de la obra. Por su sola designación, el residente representa al contratista, ¿no?, como responsable técnico de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones del contrato, ¿no? Más bien es
tiene que realizar la ejecución del contrato, no puede hacer unos cambios, ¿no?, en lo que es el contrato. El residente de obra no puede prestar servicios en más de una sola obra a la vez, se hace referencia, ¿no? Pero existen casos, la misma, el mismo decreto supremo nos hace referencia que el residente puede pactar en más de dos obras siempre y cuando esas obras sean como un paquete, ¿no?, del mismo proyecto. El supervisor también, así como el residente está representando al contratista, el supervisor en este caso va a representar a la entidad, ¿no? Según la directiva número 019-2019 del gobierno regional, el control de ejecución del proyecto será controlado por la entidad, ¿no?, a través de la sugerencia de supervisión, la cual propondrá un profesional que esté encargado, ¿no?, y que cual conozca el, el tipo de proyecto, que sea especialista, ¿no?, en el proyecto. Las funciones básicas de este inspector, según la directiva, es principalmente controlar y evaluar directa y permanentemente el cumplimiento de la ejecución, ¿no?, con una calidad, una buena calidad, y que cumpla con las especificaciones técnicas en el cual está en el expediente técnico, ¿no? Y en cuanto a lo que es en el decreto supremo sobre, cuando hace referencia a un supervisor, en el artículo 186 indica que el control del proyecto contará con un profesional, ¿no?, ya sea natural o jurídica, contratado por dicho fin, que está contratado, ¿no?, por la entidad, según corresponda, teniendo en cuenta que está prohibida la existencia de ambos profesionales en la obra. O sea, no puede haber un supervisor y un supervisor y un inspector, ¿no?, en el mismo. Siempre tiene que haber un supervisor, o ya sea supervisor o inspector, pero no pueden coincidir los dos. En cuanto a nos hace referencia que en el decreto supremo, que el supervisor debe velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, ¿no?, que se ha establecido al inicio de la obra. Actividades previa al inicio de la ejecución de los trabajos de obra. Bueno, estas son las actividades que se tienen que tener en cuenta eh, antes de iniciar una obra, ¿no? Según la directiva, dice, la obra a ejecutar deberá contar la certificación presupuestal en su totalidad, ¿no?, un presupuesto, designar un residente de obra y un supervisor. Eh, También nos hace referencia que la subgerencia de obras tiene que hacer entrega al residente y al supervisor una copia del expediente técnico, una copia completa, ¿no?, para su previa revisión. Y el supervisor también nos hace referencia que el supervisor, el residente de obra deberán efectuar una visita al terreno, ¿no?, una visita previa antes de la ejecución. Y en cuanto al Decreto Supremo número 344 de 2018, nos hace referencia en el artículo 176 que la entidad debe notificar al contratista eh, para decir quién va a ser el supervisor, ¿no?, quién lo va a representar en el proyecto, y que la entidad haya hecho entrega total del terreno, ¿no?, o el lugar donde se va a ejecutar la obra. Tiene que hacer una entrega, en el cual también se va a hacer la entrega de un cuaderno de obra, ¿no?, que eso ya lo veremos más adelante. Que la entidad provee el calendario de entrega de los materiales e insumos, tiene que entregarlo, ¿no?, el calendario. Que la entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, tanto al residente como al supervisor. Que la entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, ¿no?, para el inicio de la obra, la ejecución de la obra. Cuaderno de obra. Acá justamente nos va a hacer referencias según la directiva número 019-2019 del gobierno regional de Amazonas. El cuaderno de obra es el mismo que se apertura con el acta de entrega del terreno, si corresponde, ¿no? Seguidamente se asentará el acta de inicio de obra, en el mismo que será firmado en todas sus páginas por el supervisor y por el residente de obra. En cuanto al cuaderno de obra, se mantendrá en la oficina de la obra, ¿no?, y a disponibilidad del supervisor
de obra según corresponda para que se efectúen sus anotaciones, ¿no? Causales que se van a desarrollar durante la ejecución del proyecto, ¿no? En cuanto al Decreto Supremo número 344, en el artículo 191, hace referencia al cuaderno de obra, en el cual nos dice que en la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, ¿no? El mismo que que se encuentra legalizado y firmado en todas sus páginas, tanto por el supervisor y tanto por el residente, a fin de pues, evitar una futura adulteración, ¿no? En las páginas del cuaderno de obra. Eh, También acá nos hace referencia en el decreto supremo que el cuaderno de obra debe estar el cuaderno de obra debe permanecer en la obra, ¿no? Bajo custodia del residente, no pudiendo impedirse, y el cual no tiene que impedir alguna anotación o alguna causal que tiene que anotar el supervisor, ¿no? Ya que estaría cometiendo unas penalidades, el cual también se calcula, ¿no? Requerimiento de materiales. Ya, según la directiva número 019 de 2019, teniendo en cuenta el cronograma de ejecución de la obra, el residente de obra deberá presentar el informe de requerimiento de materiales, ¿no? Con la fecha que se prevé en el contrato, ¿no? Indicando las características técnicas respectivas a la sugerencia de obras, ¿no? Y en cuanto al requerimiento de materiales en el capítulo 6 de obras del Decreto Supremo en el artículo 182.1, dice que la entidad establece en los documentos del procedimiento de selección el plazo en el cual el contratista solicita el adelanto, ¿no? Así como el plazo en el cual se entrega el adelanto para el cumplimiento de la ejecución del proyecto, ¿no? En las fechas que se disponen, ¿no? Que está establecido en el calendario de adquisición de materiales e insumos. Paralización y reinicios de trabajo. Bueno, ¿cuándo se da una paralización y reinicio de trabajo? ¿No? Según la directiva número 019 del 2019 del Gobierno Regional de Amazonas, dice, cuando se produzca una paralización o suspensión del plazo de una obra, el residente de obra puede solicitar la paralización de los trabajos siempre y cuando se produzcan cualquiera de las circunstancias que se establezcan, ¿no? En la directiva, las mismas que se tendrán que ser puestas de conocimiento al supervisor, ¿no? El cual tiene que dar el visto bueno para que se realice la paralización por causas fortuitas, ¿no? Que no están previstas en el proyecto, ¿no? Y según el Decreto Supremo número 344, dice que una paralización será producido cuando se dé eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización de los trabajos, ¿no? Estas pueden acordar por escrito la respectiva suspensión hasta la culminación de tales eventos que están causando la paralización, ¿no? Ya sea la lluvia, casos fortuitos, ¿no? Modificaciones presupuestales al expediente técnico. Bueno, según la directiva número 019-2019 del Gobierno Regional Amazonas, el cual contempla que aquellas modificaciones que no correspondan a variaciones técnicas del expediente técnico deberán ser tratadas con el supervisor, ¿no? Para su aprobación de manera oportuna y mediante anotación en el cuaderno de obra. Y según el decreto supremo número 344, para lo que es el artículo 205, nos habla lo que es prestaciones adicionales de obras menores o iguales al 15%, ¿no? Dice, se determina que cuando exista una deficiencia en el expediente técnico de obra, esta requiere el detalle o sustento de tal deficiencia para realizar necesidad de una prestación adicional, ¿no? Existir partidas cuyo precio unitario no previstas en el presupuesto de obra se adjuntan al expediente técnico de obra el documento del precio unitario pactado en el contratista ejecutor de la obra. Ampliaciones de plazo. ¿Cuándo se va a dar una ampliación de plazo, ¿no? Según la directiva número 019-2019 del Gobierno Regional Amazonas. Dice, una ampliación de plazo es aquel, ¿no?, que modifica la fecha de término programada, ¿no? Y podrán fundamentarse en las siguientes causales, ¿no? Va a tener una causal, ¿no? Para que pueda darse una ampliación de plazo, tiene que tener un motivo.
Por atrasos, estos son los motivos son por atrasos para lesiones ajenas a la voluntad del residente, ¿no? Casos fortuitos, se podría decir. Por atrasos en el cumplimiento de las prestaciones por causas atribuibles a la entidad, ¿no? Ya sea, se podría decir que acá pues, también se puede hacer una ampliación de pago, una paralización por el no pago, ¿no? Pasan 3 meses, la entidad no paga al contratista, el contratista está en su derecho de paralizar la obra. O por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado, ¿no? Por el supervisor. En cuanto al capítulo 6 de Obras de Decreto Supremo, el artículo 197, establece que el contratista solo puede solicitar ampliación de plazo pactado por las siguientes causales, ¿no? Atrasos o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, cuando sea necesario un plazo adicional para la ejecución de prestación adicional de obra y cuando no es necesario un plazo adicional para la ejecución de mayores metrados en contratos a precios unitarios, ¿no? Estaríamos hablando. Para solicitar ampliaciones de plazo, acá nos hace referencia en la directiva número 019-2019 del gobierno regional, que los requisitos para solicitar la ampliación de plazo, que las causales estén anotadas en el cuaderno de obra, dentro del plazo contractual, ¿no? Que la causal modifique el calendario valorizado vigente de avances de obra y que afecten la ruta crítica, ¿no? Y que estos deben ser acompañados de los documentos sustentatorios y ser presentados en las fechas que se establecen, ¿no? Según el Decreto Supremo número 344 hace referencia, ¿no? Para lo que es solicitar ampliaciones de plazo, en el artículo 198 que dice, establece que el contratista por intermedio de su residente, el cual lo representa, anota en el cuaderno de obra el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen la ampliación de plazo, ¿no? Y de ser el caso el detalle de riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos, ¿no? Que estaría en la ruta crítica, ¿no? Presentación de informes durante la ejecución de obra. Según la directiva número 019 de 2019 del Gobierno Regional Amazonas, el informe de forma mensual, ¿no? Será elaborado por el residente de obra, ¿no? Y con el cual presentará dentro de los 5 primeros días del mes siguiente el supervisor, ¿no? Es como una valorización, ¿no? Que va a realizar de todo lo que se ha hecho en el mes anterior hasta el tercer día hábil del mes siguiente, ¿no? El residente de obra deberá presentar al supervisor la planilla de metrado para su revisión y visación en señal de conformidad, al cual el supervisor tiene que dar la conformidad de dicho proyecto, de dicho avance, ¿no? En la ejecución de la obra. En cuanto al decreto supremo número 344, el artículo 194.5 nos dice que los metrados de obra ejecutados se formulan y valorizan conjuntamente por el contratista, ¿no? En conjunto, o sea, se reúnen el contratista y el residente para hacer lo que es la valorización del mes que se ha ejecutado, ¿no? Y son presentados a la entidad dentro de los plazos que establece el contrato, ¿no? El contrato nos dice qué plazos tiene el supervisor para elevar a la entidad, ¿no? El artículo 194.6, el plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remisión a la entidad para periodos mensuales es de 5 días, ¿no? Contados a partir del primer día hábil del mes siguiente. Término de obra. Acá, la directiva número 019-2019 del Gobierno Regional Amazonas hace referencia que el residente de obra solicitará mediante una anotación en el cuaderno nuevo de obra el último asiento que va a poner en el cuaderno de obra la verificación de todos los trabajos ejecutados, ¿no? Y el supervisor, mediante el asiento de obra, eh, en un plazo no mayor de 3 días hábiles, se pronunciará sobre una conformidad, ¿no? De todas las actividades que se han desarrollado con una calidad o cumpliendo con las especificaciones técnicas que se están dando en el expediente técnico, ¿no? En lo que es obras, en el capítulo 6 del Decreto Supremo número 344, en el artículo 208 o 208.1, hace referencia sobre el término de obra, que el inspector
en un plazo no mayor de 5 días posteriores a la anotación señalada, corrobora, ¿no?, el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, ¿no?, las especificaciones técnicas y la calidad del proyecto, ¿no? De encontrarlo conforme, anota en el cuaderno de obra y emite que el certificado de conformidad técnica que detalla las metas del proyecto que estén cumplidas, ¿no?, todas las metas que se han propuesto, todos los objetivos. Eh, Esto ha sido toda la exposición del tema de comparación entre la directiva número 019-2019 del Gobierno Regional Amazonas y el Decreto Supremo número 344 del 2018. Gracias por la atención prestada.